El caviar, la comida que asquea a todos los niños en el patio de la escuela cuando se enteran de que está hecho de huevas de pescado. Pero lo que muchos de esos niños no se dan cuenta es que esas huevas de pescado son consideradas una de las comidas más deseadas y lujosas del planeta. Y por eso, hoy vamos a ver por qué la gente paga una fortuna por comer huevas de pescado. Los orígenes de la palabra caviar son difíciles de precisar. Se adoptó por primera vez al inglés en el siglo XVI, pero nadie está completamente seguro de qué palabra y de qué idioma proviene. Entre los candidatos se incluyen el francés caviar, el italiano caviale, el portugués caviar y el español caviar. Esas palabras, a su vez, se remontan al griego caviari o al turco caviar, y así sucesivamente bajando por la madriguera lingüística hasta llegar al siglo X a.C., y al persa caviar, que significa pastel de fuerza. No se te podría culpar por pensar que caviar simplemente significa huevas de pescado de cualquier tipo, pero en realidad es mucho más específico que eso. Primero, no es solo huevas crudas, la palabra elegante para huevos de pescado, sino huevas que han sido curadas con sal. Segundo, no sirven las huevas de cualquier pescado. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de los Estados Unidos, o la FAO, define el caviar como huevas saladas de la familia Accipinceridae. Eso no es familia en el sentido de Rápidos y Furiosos, sino en el sentido taxonómico, y Accipinceridae es la familia de peces compuesta por los esturiones. Ahora, sin desviarnos demasiado, los esturiones son bastante interesantes por sí mismos. Los fósiles más antiguos de esturión datan del Cretácico tardío, lo que significa que los esturiones, tal como los conocemos, han estado nadando por nuestro planeta durante aproximadamente 70 millones de años, y podemos rastrear su registro fósil evolutivo aún más atrás. Así que ese es un pez realmente antiguo. Pueden llegar a medir hasta 2,5 metros de largo y pesar hasta 136 kilos, así que ese es un pez viejo y realmente grande. De todos modos, la FAO dice que si no viene de un esturión, no es caviar. Por otro lado, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, una organización multilateral fundada en 1975, define el caviar como las huevas procesadas de todas las especies dentro del orden de los Accipinceriformes. Eso es un escalón más arriba en la escala taxonómica, así que además de los esturiones también incluye a los peces espátula y su única especie moderna sobreviviente, el pez espátula americano. Lo importante es que ambos coinciden que no todas las huevas saladas son caviar. Al igual que el champán y el bourbon, el caviar es un subconjunto específico de un producto más amplio. Y por supuesto, nada hace que algo parezca más caro que la exclusividad. La historia del caviar comienza con un cuerpo de agua específico, el mar Caspio. Es el cuerpo de agua interior más grande del planeta y tiene costas en varios países. Lo más importante para esta historia, Irán y Rusia en la actualidad. El Caspio también es hogar del pez que lo inició todo y que aún domina el mercado. La estrella de los peces antiguos, el esturión beluga. Como mencionamos antes, el primer registro lingüístico de la palabra caviar se remonta al Imperio Persa del siglo X a.C., aunque probablemente ya se producía desde antes. De todos modos, la moda en Persia era servir las huevas curadas trituradas, así que no era exactamente igual que hoy en día. Tomó un tiempo para que la práctica de hacer caviar llegara al lado ruso del Caspio, pero sabemos que ellos también estaban recolectando y curando huevas de esturión para el año 1100 después de Cristo. La preferencia alimenticia de los rusos en esa época consistía en triturar el caviar, sazonar la pasta resultante y luego secarla, creando una especie de paté de caviar duradero y rico en nutrientes llamado pisña. Aunque todavía se puede conseguir pisña hoy en día, con el tiempo esa preferencia cambiaría a las huevas curadas enteras. En aquel entonces, las huevas, incluso después de ser procesadas, se consideraban de menor valor que la carne del pescado, así que se relegaban al consumo de las clases más pobres. En otras palabras, que coman caviar. En el siglo X, Rusia adoptaría oficialmente el cristianismo como religión del Estado. En ese cambio se encuentra el inicio del ascenso cultural del caviar. Verás, la Iglesia Ortodoxa rusa era muy dada al ayuno, lo que para ellos significaba no consumir lácteos ni carne. Con el tiempo, la práctica creció tanto que llegó a abarcar 200 días del año. La gente necesitaba alternativas a la carne, y a medida que el caviar se hizo popular entre las clases bajas, la propia Iglesia empezó a promover el caviar como una opción para todos. Esto eliminó el estigma del caviar como comida de campesinos y lo convirtió en un artículo de uso cotidiano. En el siglo XVI, el caviar daría su siguiente paso hacia la legitimidad, gracias al auge de los zares.
Iván el Terrible, que el primer zar, por ejemplo, se decía que era aficionado al caviar. Con ese respaldo real, el caviar se convirtió oficialmente en la comida de la realeza rusa, adornando sus mesas hasta la época de los Romanov. El resto de Europa, sin embargo, no lo había aceptado. Los pescadores de Europa Occidental seguirían viendo las huevas como una captura no deseada hasta el siglo XIX. En Inglaterra se usaba como alimento para cerdos y en la región francesa de Aquitania se les daba a los gansos. Estados Unidos lo adoptó un poco más rápido. Para el siglo XIX eran el principal productor de caviar fuera del Caspio, ya que el esturión americano abundaba en los ríos de la nación en crecimiento. Sin embargo, el caviar americano era extremadamente abundante y aún se consideraba una comida barata y de clase baja. A menudo se servía como botana gratis en los bares, como los cacahuates, ya que su sabor salado animaba a los clientes a beber más. Para convertirse en un artículo de lujo a nivel mundial, el caviar necesitaría una revolución, aunque no de la manera que podrías pensar. Verás, el gobierno francés de finales del siglo XIX tenía relaciones cordiales con la aristocracia rusa. Cuando comenzó la revolución bolchevique en 1917, Francia ofreció refugio a los aristócratas rusos que huían. Estos aristócratas desplazados se encontraron en una tierra extranjera, todavía anhelando su caviar, pero ya sin acceso a él. Sin embargo, los franceses todavía consideraban los huevos de pescado, como dirían ellos, una mierda. Eso cambiaría en 1920 cuando los hermanos Petrosian, dos empresarios nacidos en Armenia que habían huido de Moscú, abrieron un mercado de especialidades rusas en París. Usaron conexiones familiares en Rusia para importar varios manjares, sobre todo el caviar. Vender a la diáspora burguesa rusa funcionó bien al principio, pero en un intento de llegar al público general, hicieron un trato con el chef del Hotel Ritz en París. Una vez que el Ritz empezó a servirlo, el caviar finalmente estuvo en los platos de la alta sociedad, quienes difundieron la noticia por todo el mundo. El resto, como dicen, es historia, solo que esa no es toda la historia. El caviar sigue siendo increíblemente caro, más que nunca antes. Y cómo llegamos aquí involucra mucho más que solo las preferencias culinarias de los zares rusos condenados. Incluso mientras el Ritz difundía la fama del caviar entre la gente común de todo el mundo, la oferta seguía siendo absurdamente abundante. Como mencionamos, había enormes poblaciones de esturión en todo el mundo y los huevos de pescado eran baratos. Entonces, ¿cómo es que el caviar se volvió tan caro? Primero, está el tipo de pez del que provienen los huevos, y existe una jerarquía que afecta el precio. En la cima tienes el verdadero caviar, que debe provenir de algún tipo de esturión. Sin embargo, no todos los esturiones son iguales, y la corona de oro sigue perteneciendo, como desde el principio, al esturión beluga del mar Caspio. Pero había dinero que ganar capturando cualquier pez de la especie de esturión que tuviera huevas, porque aunque no todo el caviar sea igual, sigue siendo valioso. Ahora, ¿qué crees que pasó cuando un pez abundante de repente se convirtió en la fuente de un artículo de lujo global? ¿Alguien? Si adivinaste la sobrepesca, felicidades, ganaste. Las poblaciones de esturión han disminuido tan drásticamente desde 1920 que muchas especies ahora se consideran en peligro de extinción. El lujo del producto creó un círculo vicioso. Los pescadores querían capturar esturiones porque valían más dinero, lo que agotaba las poblaciones, lo que los hacía valer aún más dinero, lo que hacía que los pescadores quisieran capturar aún más. Y durante todo ese tiempo, el precio para el consumidor simplemente seguía aumentando. La buena noticia es que en la actualidad se están haciendo esfuerzos para proteger las poblaciones silvestres de esturión. Por ejemplo, hay tanta regulación sobre la pesca del esturión beluga silvestre en este momento, que conseguir caviar auténtico de beluga capturado en estado salvaje es casi imposible y, sin duda, está fuera del alcance económico de la gran mayoría de las personas. Las técnicas modernas de piscicultura han permitido un suministro más sostenible, pero como pronto verás, también hay muchas complicaciones ahí que mantienen el precio elevado. ¿Recuerdas que mencionamos que el esturión es un pez antiguo? Eso no solo aplica a nivel histórico. El esturión también es un pez que crece de manera notablemente lenta y por lo tanto vive mucho tiempo. La esperanza de vida promedio de un esturión es de 50 a 60 años, pero pueden vivir más de 100 años. Ahora, en aquellos tiempos, cuando eran abundantes y se capturaban completamente en estado salvaje, nadie tenía que pensar en esto. Lanzabas tu caña. Suponemos que no somos pescadores de esturión. Y si el pez que atrapabas tenía huevas, mucho mejor. Pero a un esturión hembra le puede tomar desde un par de años hasta un par de décadas alcanzar la madurez y empezar a producir huevos viables para el caviar. Piensa en lo que eso significa para alguien que quiera criar peces. Podrían pasar décadas antes de que puedan producir algún producto real. Y solo llegar a tener peces viables es solo el primer paso del proceso. El método tradicional de recolección de caviar implica matar al pez.
Considera eso a la luz del ciclo de vida del esturión que mencionamos antes. A pesar del tiempo que toma para que produzca huevas, cada esturión solo puede ser cosechado una vez. Ahora, vale la pena señalar que existen técnicas modernas para recolectar los huevos sin matar al pez, lo cual sin duda ayudaría con la aritmética. Desafortunadamente, el caviar recolectado con estas técnicas generalmente se considera de calidad inferior. Espera pagar más si quieres disfrutar de la manera tradicional. De cualquier manera, el proceso de recolección de los huevos no se ha automatizado con éxito, incluso en la era moderna. Así que todo ese trabajo todavía debe hacerse a mano por trabajadores calificados. Una vez que tienes los huevos fuera del pez, ya sea de manera humanitaria o no, el trabajo no ha terminado. Los estándares para el procesamiento del caviar son increíblemente altos. Los espacios de trabajo deben mantenerse completamente estériles y a temperaturas específicas. El proceso de curado debe estar meticulosamente equilibrado entre mantener el sabor y preservar el producto. En otras palabras, es muchísimo trabajo. Todo ese trabajo significa más costos operativos y, por lo tanto, precios más altos en el punto de venta. Como mencionamos antes, el tipo de esturión del que proviene el caviar es el factor más simple para determinar el precio. Sin embargo, dentro de un lote, la clasificación de los huevos individuales es otro elemento importante para decidir cuánto terminarás pagando. Por supuesto, clasifican el caviar. No comerías cualquier huevo de pescado salado caro, ¿verdad? Tienes que juntar los mejores huevos con los mejores huevos. Los métodos modernos consideran muchos factores, evaluando cada huevo recolectado en comparación con el estándar ideal para esa especie. A menudo hacen esto una vez antes de procesar los huevos y luego otra vez después. Finalmente serán empacados y etiquetados según los resultados, con los productos de menor calidad recibiendo títulos como Kitchen Caviar y Select, mientras que el grado más alto recibe nombres como Royal e Imperial. Obviamente, mientras más alto es el grado, más alto es el precio. Al final, como con la mayoría de las cosas, todo se reduce a la oferta y la demanda. La demanda de caviar ha aumentado a nivel global desde que se popularizó ampliamente en los años 20 del siglo pasado y en los últimos 50 años ha explotado por completo. El caviar se ha convertido en un símbolo de riqueza y clase, y todos quieren ser vistos como personas ricas y con clase. Durante ese mismo tiempo, las poblaciones globales de esturión han caído en picada hasta el punto en que capturar muchos esturiones en estado salvaje prácticamente ya no está permitido por la ley. Como ya se mencionó, criar esturiones es costoso y lleva mucho tiempo, así que la demanda ha aumentado mucho y la oferta ha disminuido bastante. No tienes que ser Adam Smith para saber que esas circunstancias mantendrán los precios por las nubes. En resumen, el caviar es caro porque es un producto muy demandado con una oferta limitada y que requiere mucho tiempo y trabajo para producirse. Se necesita mucho dinero para producir caviar, así que se necesita aún más dinero para comprarlo. En ese sentido, no es tan diferente a un Ferrari, un megayate o cualquier otra cosa en la que a los extremadamente ricos les gusta gastar su dinero. Bueno, excepto que no puedes comerte un Ferrari. Y como la mayoría de las cosas que los humanos codiciamos, terminamos arruinándolo. Tú lo arruinaste. Piénsalo por un momento. Los esturiones han existido durante 70 millones de años y sus antepasados durante otros 100 millones sobrevivieron a la extinción del Pérmico que mató a 9 de cada 10 especies en el planeta. Su línea genética sobrevivió a los dinosaurios. Durante un periodo increíblemente largo, fueron la especie dominante en los ríos de América y Europa. Luego, algún zar les agarra gusto a sus huevas y, apenas 100 años después, ya son una especie en peligro de extinción. Es bastante simple. La avaricia es la razón por la que el caviar es tan caro. Es la razón por la que la mayoría de las cosas caras son caras. Nos encantan nuestros antojos y, a menudo, los amamos sin importar las consecuencias a largo plazo. Pero bueno, no todo es pesimismo y tristeza. Primero, la sustentabilidad finalmente está alcanzando a la industria del caviar, y aunque eso no nos devolverá a una época en la que el caviar era la comida de las masas, con suerte evitará que algunos peces geniales se extingan. Y en segundo lugar, queremos volver a hablar con ustedes sobre qué es lo que hace que el caviar sea auténtico. Hay muchas huevas saladas por ahí que son más baratas, fáciles y ecológicas de producir, y muy sabrosas si te gusta ese tipo de cosas. De hecho, sabiendo lo que sabes ahora, puedes comer algunas huevas de salmón curadas con la tranquilidad de saber que no estás contribuyendo a la extinción de una especie que tiene 70 millones de años. Eso seguramente hará que te sepan un poco mejor. Y también será más fácil para tu bolsillo. ¿Tú qué opinas? ¿Vale lo que cuesta el caviar? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo. Y ya que estás aquí, no olvides darle like y suscribirte. Y luego échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History Food.